Bien, la presente disertación tiene que ver con análisis multivariado. Los objetivos que perseguimos en esta presentación son los siguientes. Vamos a describir los diferentes, o vamos a recordar los diferentes tipos de análisis utilizados en estudios observacionales, fundamentalmente analíticos y también algunos que se pueden utilizar en estudios experimentales. Vamos a explicar la utilidad del análisis multivariado en investigación biomédica y en relación justamente a la justificación de la utilización de este tipo de análisis multivariado, vamos a describir los problemas que tienen que ver con confusión y para enmarcarnos en el contexto de los problemas que pueden ocurrir en estudios epidemiológicos, hablaremos muy escuetamente sobre la validez de estudios y los problemas que tienen que ver con esta, ¿no? Fundamentalmente vamos a dar una definición general sobre lo que se denominan sesgos. Vamos a definir qué es una confusión y muy someramente vamos a hablar sobre la modificación de efectos. Son eventos muy interesantes que se deben tener en consideración y a partir del cual generan la necesidad de utilizar los análisis multivariados. Para entrar en contexto vamos a hablar sobre los tipos de análisis en estudios epidemiológicos. Como sabemos, en los estudios descriptivos, donde fundamentalmente la intención y el objetivo de la investigación pasa por el hecho de caracterizar el fenómeno de estudio, presentando la cuantificación de cada una de las variables que están involucradas en el estudio de forma individual, vale decir, variable por variable, a ese tipo de análisis se le denomina análisis univariado. Cuando se hace un análisis univariado y se utilizan muestras a partir de una población más grande, una población mayor que se denomina población objetivo, el procedimiento que se realiza es la inferencia estadística. Entonces, lo que pretendemos es hacer estimaciones puntuales de parámetros poblacionales a partir de los datos recogidos de una muestra. A esa estimación puntual de los parámetros se le denomina inferencia. Entonces, a este tipo de análisis en el cual uno va a caracterizar variable por variable y hacer estimaciones puntuales acerca de los parámetros de estas variables, se denomina análisis univariado. Además sabemos que de acuerdo a la naturaleza de la variable podemos utilizar estimadores puntuales, como por ejemplo, para variables categóricas utilizaremos frecuencias relativas y para variables numéricas continuas se utilizarán medidas de tendencia central como una media, cuando tenemos una distribución de variable numérica normal o aproximadamente normal, y otras como medianas si es que tenemos una distribución cuya distribución no es normal o es no normal. Cuando la intención o el objetivo de una investigación no solamente es caracterizar el fenómeno de estudio variable por variable, sino buscamos medir si es que existe o no asociación entre dos variables, el estudio ya no es descriptivo, sino es un estudio analítico. En los estudios analíticos, fundamentalmente buscamos identificar la existencia de asociaciones entre dos variables. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio donde tratamos de visualizar los factores asociados a la desnutrición crónica en menores de 5 años y queremos averiguar si es que existen un vínculo entre la variable sexo y la presencia o ausencia de desnutrición crónica en esta población objetivo, vamos a darnos cuenta que tratamos de vincular la variable sexo, que es una variable dicotómica, con la variable de nutrición crónica, que también es dicotómica. Si nosotros confrontamos dos variables en un análisis para buscar una asociación, estamos frente al tipo de análisis que se denomina análisis bivariado. En este tipo de análisis bivariado, uno tiene que apelar a la contrastación de una hipótesis. Para contrastar la hipótesis necesitamos estadísticos de prueba para contrastar una hipótesis. Dependiendo del tipo de variable, nosotros podemos utilizar
tal o cual prueba estadística. Por ejemplo, si nosotros comparamos dos medias, utilizamos la prueba de T-Student. Si comparamos dos variables categóricas, utilizaremos la prueba de chi-cuadrado. Este es un ejemplo de análisis bivariado. ¿Por qué? Porque estamos confrontando una variable, que generalmente se denomina variable independiente o factor o covariable, y una variable dependiente, que sería la variable resultado, la variable evento o el outcome. Ese tipo de variables, ese tipo de análisis bivariado siempre está sujeto a un riesgo que se denomina el riesgo de confusión. La confusión es un fenómeno el cual vamos a describir posteriormente, y que este riesgo de confusión hace necesario utilizar métodos analíticos que nos permitan ajustar ante la eventual presencia de otras variables que se denominan variables intervinientes que podrían causar confusión. Eso lo vamos a ver con mayor detalle en diapositivas más adelante. El último tipo de análisis se denomina análisis multivariado, que en esencia surge ante la necesidad de ajustar por el riesgo que hemos mencionado anteriormente como el riesgo de confusión. El análisis multivariado es propio de los estudios analíticos, igual que el análisis bivariado. La diferencia es que el análisis multivariado busca medir la asociación entre dos variables, pero controlando o también ajustando por la presencia de otras variables, que en este caso se denominan variables intervinientes o variables confusoras, que podrían generar una distorsión de la asociación que estamos verificando. De forma tal que los resultados al final de este análisis multivariado van a estar controlando este posible efecto que puede distorsionar y que nos puede hacer incurrir en detectar una asociación espuria o una asociación no existente. De ahí la relevancia de que en una investigación cuantitativa se tenga definido a priori cuáles son los posibles confusores de una asociación que se busca medir, de forma tal que se pueda controlar por esta confusión y se puedan tener resultados válidos y más cercanos a la verdad. Ya que hemos hablado mucho de la validez en la investigación cuantitativa, tenemos que reconocer qué tipos de validez existen. En esencia existen dos tipos de validez, la validez interna y la validez externa. La validez interna tiene que ver con la habilidad que un estudio o una investigación llegue a una correcta conclusión para los sujetos que han sido parte de él. Y esta tiene que ver con la calidad de los datos. Tiene que ver con si el instrumento que estamos utilizando para medir nuestras variables reflejen perfectamente lo que pretendemos medir. Pasa también porque se elija o se seleccione a los sujetos o personas que necesariamente cuenten, o sea, que sean las que realmente reflejen la realidad que nosotros buscamos investigar. Y de hecho que cuando tenemos estudios cuyo fundamento se basa en un análisis longitudinal y en el cual el seguimiento de los sujetos de investigación constituye un aspecto fundamental del estudio, es el caso de los estudios de cohortes, la retención de participantes constituye una cuestión fundamental. De hecho, si es que existen muchas pérdidas al seguimiento de un estudio de cohortes, vamos a tener una falta de validez interna porque vamos a carecer de datos necesarios para poder llegar a una conclusión válida. En cuanto a la validez externa, tiene que ver con el hecho de que tan generalizables son las conclusiones de un estudio. Es decir, tiene que ver con contar con una muestra que sea representativa y en número suficiente para poder hacer estimaciones válidas hacia nuestra población objetivo. Pero no solamente que la muestra sea representativa, sino que la población que uno elige como población objetivo también sea relevante. Un estudio demasiado circunscrito con una población poco relevante
generalmente no constituye una fuente de datos válidos, utilizables o traspolables a una población mayor. Esto es una cuestión que hay que considerar siempre al momento de hacer investigación, que realmente sea útil y que genere resultados utilizables y relevantes. Ahora, siempre ha existido un balance entre validez interna y externa. Usualmente algunos diseños, en esencia, se fundamentan con mayor énfasis en alguno de estos dos tipos de validez. Ahora, de forma tal de que surge el cuestionamiento de cuál es más importante, si la validez interna o la validez externa. En esencia, depende del tipo de estudio. Si uno hace una investigación donde busca hacer una estimación de la prevalencia de una enfermedad, es un estudio que nos va a permitir tener una idea de la magnitud de un problema de salud a nivel de una población grande. De hecho, que nosotros vamos a buscar que la muestra que nosotros escojamos sea un fiel reflejo de la población objetivo. De esta forma, nosotros debemos buscar, en la medida que sea posible, que la muestra sea representativa, y esto exige que la validez externa sea una condición que se deba respetar en ese estudio. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo un estudio de intervención, generalmente, o un ejemplo de ello es un ensayo clínico, de hecho que nuestro interés, toda vez de que buscamos medir un efecto, lo que nos interesa con mayor énfasis es la validez interna, en desmedro de la validez externa, toda vez de que la intervención, una intervención terapéutica supone la ejecución de esta intervención en poblaciones ya específicas o muy bien circunscritas. ¿Cuáles podrían constituir amenazas a esta validez? Tenemos la falta de precisión, cuando tenemos, por ejemplo, tamaños muestrales que no se ajustan al tamaño mínimo requerido para un parámetro poblacional a estimar, entonces carecemos de precisión. Puede existir falta de validez interna cuando tenemos un instrumento que no es un buen instrumento que mida realmente lo que nosotros pretendemos medir. Cuando nosotros pretendemos llegar a conclusiones de causalidad utilizando diseños que no nos permiten hacer este tipo de afirmaciones. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio transversal analítico y pretendemos buscar relaciones causales, ese es un gravísimo error, toda vez de que para identificar una relación causal entre dos variables supone que tengamos una serie de requisitos que se deben cumplir, uno de los cuales constituye la temporalidad, que se fundamenta en el hecho de que la causa antecede al efecto, y como el diseño por sí mismo transversal mide ambas variables al mismo tiempo, no tenemos certidumbre alguna de cuál fue primero y cuál fue después. Esto constituye un riesgo de causalidad reversa que puede hacernos incurrir en un error gravísimo al momento de concluir en un estudio. El único diseño analítico que nos permite tener temporalidad es el diseño de cohortes, porque partimos del inicio del estudio con expuestos y no expuestos y verificamos la incidencia o la ocurrencia de la variable dependiente o el evento principal o resultado. El otro es la falta de validez externa, que tiene que ver con aspectos que ya hemos discutido, que es la capacidad de generalizar los resultados. Algunas razones que existen por falta de validez están expuestas ahí. Hay asociaciones que pueden ser por chance, que tiene que ver con errores aleatorios. Asociaciones por sesgo, que tiene que ver con un error sistemático del cual vamos a hablar posteriormente. La causalidad reversa, que tiene que ver con concluir que
B es consecuencia de A, pero en realidad es al revés, o que existan asociaciones verdaderas, pero que lamentablemente estas asociaciones sean para poblaciones demasiado circunscritas, por cuanto no son extrapolables a una población general que sea de mayor interés. Ahora sí vamos a definir qué es sesgo. El sesgo es una desviación de los resultados o inferencias de la verdad. En términos generales se puede considerar como cualquier tendencia, se dice tendencia porque constituye un error sistemático, ¿no?, en la recolección, análisis, interpretación e incluso publicación o revisión de los datos que puedan llegar a las conclusiones, ¿no?, y que, como dice bien claro, son sistemáticamente diferentes a la verdad. Esto implica que es un error que se va a repetir de manera constante y que va a hacer que el resultado se separe del valor real. También se está definido como cualquier error sistemático desde el diseño, realización, análisis de un estudio que da lugar a una estimación errónea del efecto de una exposición sobre el riesgo de una enfermedad. Existen varios tipos de sesgo, fundamentalmente existen dos tipos de sesgo: el sesgo de selección y el sesgo de información. El sesgo de selección tiene que ver con cuando los individuos que se estudian no son representativos de la población objetivo de la cual se desea extraer las conclusiones. Por consiguiente, se ha seleccionado sistemáticamente a un subsector de esta población que hace que las conclusiones no sean válidas. Esta selección generalmente se hace preferencial de sujetos por una condición de sesgo, que en este caso puede ser por su condición de ser casos o ser controles, o por estar expuestos o no estar expuestos. Hay algunos ejemplos de sesgo de selección, como la autoselección o voluntariado, el sesgo de no respuesta, el sesgo del efecto del trabajador sano, entre otros. No vamos a redundar más detalles sobre esto porque escapan al alcance de la presente disertación. El sesgo de información tiene que ver con un error sistemático en la medición de la exposición o el resultado. Son diferencias en la medición de la exposición de los casos y controles y diferencias en la medición de los resultados en el caso de cohorte, ¿no? O sea, tiene que ver con el procedimiento de levantamiento de información. Están los tipos de sesgo de reporte o sesgo de recuerdo, ¿no?, el sesgo de interrogador, el sesgo de seguimiento. Y ahora sí vamos a llegar al tema que es motivo de la presentación, que tiene que ver con la confusión. ¿Qué es confusión? Ocurre cuando la asociación entre la variable independiente y la dependiente, vale decir, la exposición y la enfermedad bajo estudio, es distorsionada por la intervención u efecto de otro factor o variable. La presencia de este tercer factor, también llamado confusor, tiene que ver con el hecho de que este confusor debe estar asociado a la exposición y también asociado al resultado. Esta asociación, tanto a la exposición como al resultado, vale decir, tanto a la variable independiente como dependiente, distorsiona la relación entre estos dos últimos. Visto en un DAG o un diagrama, podemos identificar, ¿no?, que el confusor, este confusor, debe necesariamente estar asociado a la exposición, como también asociado a la enfermedad. Si está asociado a la exposición y a la enfermedad, posiblemente puede confundir esta asociación y puede, si uno analiza simplemente la exposición y la enfermedad, se puede encontrar asociación. Si uno ajusta por esta presencia del confusor, esta asociación se diluye y literalmente no existe. Por lo tanto, es necesario hacer este ajuste, como lo vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, según Rothman, el confusor debe ser un factor de riesgo para la enfermedad, o sea, debe estar asociado a la enfermedad, ser un factor de riesgo de esta. El factor confusor también, para ser confusor, debe estar asociado con la exposición. El confusor no debe ser afectado por la exposición a la enfermedad, vale decir que no puede ser el resultado de la exposición.
y tampoco debe ser un paso intermedio en el camino causal de la exposición a la enfermedad. Acá hay un ejemplo muy interesante tomado de una diapositiva del doctor Kaichi Waman sobre un estudio que nos describe la asociación entre la exposición al tolueno y la diabetes mellitus. Si ustedes se fijan, esta es una tabla de 2×2 propia de los estudios de casos y controles, cuando tenemos una exposición dicotómica y una variable dependiente dicotómica. Si nuestro diseño es un estudio de casos y controles, tenemos los casos que son los diabéticos y los controles no diabéticos. Tenemos los expuestos al tolueno y los no expuestos al tolueno. Para calcularlo el OR, debemos calcular el odds de exposición en los diabéticos sobre el odds de exposición en los no diabéticos. Esa es la definición del odds ratio, ¿cierto? Al calcular el OR en este estudio, concluimos con un OR de 1.95, cuya interpretación podríamos asumir como que los pacientes diabéticos en el presente estudio presentaron 95% más chance de haber estado expuestos al tolueno con respecto a los no diabéticos. Eso quiere decir que la exposición al tolueno puede estar en relación a un 95% más de posibilidad o chance de desarrollar diabetes. Si nosotros hacemos una revisión de qué factores o qué otras variables podrían estar asociadas a la enfermedad y a la exposición, supongamos que la edad, pensamos que la edad podría confundir la asociación entre diabetes y tolueno. Para corroborar si la edad podría constituir un confusor, habría que pensar si es que la edad está asociada a la enfermedad. Entonces, si pensamos que la diabetes mellitus se puede manifestar con mayor frecuencia a mayor edad, podríamos estar pensando que la edad puede constituir un factor de riesgo para diabetes. Y es más, si pensamos que este estudio se ha desarrollado en una población circunscrita, en cuya actividades, dentro de las actividades económicas de esta población está la minería, podríamos suponer que dentro de la población trabajadora expuesta al tolueno, a mayor edad supone el hecho de que la persona ha trabajado más años, por lo tanto podrían estar expuestos con mayor probabilidad al tolueno. Ante esta evidencia podríamos suponer que la edad podría confundir la asociación entre diabetes y tolueno. Dicho de esta forma, uno de los métodos para controlar la confusión se denomina estratificación. ¿Cómo estratificamos este fenómeno? Para ajustar la variable confusora edad, vamos a separar toda la población anterior, de la cual se ha hecho el estudio, en menores de 40 años y mayores de 40 años. Al separar la población por esta edad, analizamos la exposición al tolueno con la diabetes mellitus solo entre los menores de 40 años. Y hacemos otro análisis por separado entre el tolueno y la diabetes solo para los mayores de 40. Al separar la población en dos subpoblaciones de menores de 40 y mayores de 40, estamos anulando el efecto confusor de la variable edad, porque estamos homogenizando la población menor en un subanálisis y homogenizando la población mayor de 40 en el otro subanálisis, de forma tal que el análisis del OR realizado en menor de 40 va a estar libre del efecto confusor de la variable edad.
Si nos fijamos al calcular el OR por separado, podemos verificar que el OR en ambos grupos es igual a 1. Y un OR igual a 1 quiere decir que no hay asociación entre la exposición al tolueno y la diabetes mellitus. ¿Qué pasó entonces? El OR de la primera tabla de 2×2 se llama OR crudo, OR sin estratificar. Pero el OR que estamos viendo acá, separado por dos estratos de edad, se llama OR ajustado por la variable edad. La edad confunde debido a que está asociada con la diabetes independientemente de la exposición del tolueno. Y si uno quiere identificar si es que la variable edad está asociada a la diabetes, podemos separar la población entre expuestos al tolueno y no expuestos al tolueno. Y veremos que perfectamente se ve que los mayores de 40, el OR es 4 en los expuestos, y en los no expuestos el OR es igual, 4. Esto quiere decir que la edad está asociada independientemente de la exposición al tolueno a la variable resultado, que en este caso es la diabetes. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? El OR crudo es 1.95. Es un OR que nos indica asociación entre tolueno y diabetes. Pero al hacer el ajuste por edad, el OR se hace 1. Quiere decir que cuando el OR es estratificado, y vemos que en ambos estratos, tanto en los menores de 40 como en los mayores de 40, es bastante similar, pero es totalmente diferente al OR crudo, es una clara indicación de un efecto confusor de la variable edad. Por lo tanto, concluimos que la edad es un confusor y deberíamos ajustar por edad en el análisis. El método estadístico utilizado en este cálculo del OR es el método de Mantel y Hansen, pero incluso podemos utilizar otros métodos estadísticos que nos van a permitir ajustar por más de una variable confusora, que lo vamos a ver después. Vamos a ver otro ejemplo muy interesante sobre la asociación entre hepatitis C y carcinoma hepatocelular. Como pueden ver ustedes, acá, si calculamos la asociación entre hepatitis C y carcinoma hepatocelular, encontramos un OR de 9.2. Este es un OR enorme que nos dice que los pacientes con carcinoma hepatocelular presentaron 9.2 veces la chance de haber tenido infección por hepatitis C comparado con los controles. Es un OR muy grande que implica que la hepatitis C tiene mucha relación con el carcinoma hepatocelular. Pero, ¿podríamos suponer que el virus de la hepatitis B podría actuar como confusor? Sí, porque el virus de la hepatitis B está asociado a la enfermedad de carcinoma hepatocelular, totalmente demostrado. Y está asociado a la hepatitis C también. Vamos a hacer una estratificación por la presencia de hepatitis B. Y vemos acá. Separamos a la población entre infectados por hepatitis B y no infectados por hepatitis B. Y vean ustedes. Cuando está presente la hepatitis B, la asociación entre hepatitis C y cáncer llega a 25 el OR. Y si no hay hepatitis B, la asociación entre hepatitis C y cáncer, el OR llega a 6. A diferencia del anterior, el OR crudo, que es 9.2, y los OR estratificados o ajustados difieren. Pero los OR de los estratos también son diferentes. Cuando encontramos diferencia marcada entre los OR de los estratos, ya no es una confusión. A eso se le llama modificación de efecto. Y es un evento interesantísimo e importante porque se considera un hallazgo de una investigación. Entonces, comparando confusión y modificación de efecto, la confusión es un tipo de sesgo, la modificación no es un hallazgo.
la confusión es un problema, mientras que la modificación de efecto es un fenómeno natural, uno necesita prevenirse, el otro necesita reportarse porque es un hallazgo de una investigación. La confusión depende del diseño, es un error, mientras que la modificación de efecto no es un error del diseño, trasciende a este y se debe reportar. ¿Cómo controlar la confusión? Hay dos formas. Se puede controlar desde el diseño, cuando uno plantea recién el diseño de la investigación, o, o durante el análisis. En el diseño puede parearse, ejemplo de casos de controles pareados por determinadas variables que pueden actuar como confusoras. Puede restringirse cuando solamente queremos trabajar con una subpoblación de interés y evitar la presencia de otra subpoblación que podría constituir una variable confusora. Y el ideal de la investigación, que es la aleatorización, cuando se hacen ensayos clínicos, estudios experimentales, no aplicable para estudios observacionales a través de los cuales no podemos aleatorizar. Y en el análisis, que es una de las formas de controlar la confusión más utilizados, está lo que hemos visto, es la estratificación, que son los ejemplos que nos hemos presentado de autoría del doctor Ganchihuamán, y las otras está la estandarización, que son procedimientos cuando, por ejemplo, un ejemplo son la estandarización de tasas de mortalidad utilizando una población de referencia. El más utilizado es el ajuste multivariado y hay otras formas más complejas como el propensity score matching, el análisis de sensibilidad, que son análisis mucho más complejos. Entonces, los más comunes son los análisis multivariados que hemos visto. Están el análisis de regresión. Y existen diferentes tipos de regresión de acuerdo a la variable dependiente. Por ejemplo, el tipo de modelo a utilizar depende de la variable dependiente, o sea, de la variable resultado. Si el evento o variable dependiente es una variable numérica, la regresión que se utiliza es regresión lineal, múltiple. Si el evento es dependiente, si la variable dependiente o evento es una variable dicotómica, se utiliza regresión logística. Si el evento es una variable dicotómica, pero además se tiene la información del tiempo desde el inicio del seguimiento hasta la ocurrencia del evento, podemos utilizar lo que se denomina análisis de supervivencia, ¿no? Que se puede utilizar el análisis de Kaplan-Meier, y para calcular la medida de asociación, en este caso que es el hazard ratio, se utiliza la regresión de Cox para hazard proporcional. Ahí está la tabla que resume los diferentes métodos de regresión utilizados en análisis multivariado. Y este es un resumen que nos permite identificar el tipo de distribución de la variable resultado y los tipos de regresión lineal logística de Poisson cuando es una variable de conteo, variable discreta. Cuando tiempo hasta el evento tenemos la regresión de Cox. Entonces, conclusión. El análisis multivariado se utiliza cuando hacemos un estudio analítico y necesitamos tener la certeza de que ante la presencia de una variable o muchas variables que pueden constituir confusores de nuestra asociación que buscamos probar, debemos y es necesario ajustar, es necesario utilizar estos métodos. Es muy recomendable a los investigadores, sobre todo del nivel de pregrado, que quieren tener resultados de este tipo con utilización de estos modelos que requieren análisis complejos como el de regresión logística o el de regresión lineal y otro tipo de regresiones, que se asistan del apoyo de los asesores, quienes probablemente sean los que desarrollen el procedimiento del análisis, pero que necesariamente tienen que explicarles a los participantes del equipo de investigación que tienen menor entrenamiento en este tipo de análisis, para que comprendan la forma de interpretar los resultados y llegar a conclusiones válidas. Se entiende que para llegar a dominar este tipo de procedimientos y análisis requiere un entrenamiento del nivel de posgrado, pero la idea y la intención de esta presentación es de que ustedes entiendan que existen estos modelos, para qué se utilizan y por qué es la razón de que se deben utilizar,
para alcanzar resultados válidos. Espero que hayan disfrutado y que hayan obtenido buenos resultados de esta disertación, y cualquier duda o cualquier consulta, está el correo del autor de la presentación para consultas que ustedes deseen realizar en sus proyectos de investigación. Les agradezco por la atención brindada.